Bueno, finalmente, la última exposición, con un cierre de lujo, va a exponer el doctor Luis Leiva Fernández sobre el tema el derecho de retención ayer y hoy. El doctor Luis Leiva Fernández es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Plata, profesor extraordinario de la Universidad Austral, director del Instituto de Derecho Civil de la Universidad Nacional de La Plata, doctor en Ciencias Jurídicas, magíster en Ciencia de la Legislación en la USAL, autor de más de 240 libros, capítulos de libros y artículos de doctrina en Argentina, Paraguay, Brasil, Puerto Rico, España, Italia, Perú, Nicaragua, Uruguay, Chile, Cuba y China. Conferencista en más de 230 oportunidades ante gobiernos, universidades e instituciones de la Argentina, Bolivia, Uruguay, Perú, Puerto Rico, Panamá, Cuba, Nicaragua, España, Italia y China. Profesor de la Universidad Complutense de Madrid, de Ningbo University en China y de las siguientes universidades peruanas: Universidad de San Agustín en Arequipa, Universidad Católica Santa María también en Arequipa, Universidad Privada del Norte en Trujillo, Universidad Inca Garcilaso de la Vega en Lima, doctor de la Universidad San Pablo en Tucumán, secretario de la comisión que redactó el proyecto de Código Civil de 1998 para la República Argentina, coautor del proyecto de Código Civil del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, miembro de la subcomisión de contratos que elaboró el Código Civil y Comercial de la Nación, miembro de la Academia de Ius Privatistas Europeos, Grupo de Pavía, miembro de la Academia de Ciencias Morales, Políticas y Jurídicas de Tucumán, miembro de honor de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia, miembro de la Comisión Académica del Instituto de Derecho Civil y Comercial del Colegio de Abogados de Tucumán, del Instituto de Derecho Civil de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires y presidente de la Comisión de Derecho Civil del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Un gusto tenerlo presente, doctor Leiva Fernández. Lo dejo en uso de la palabra y lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Primero, por la paciencia que han tenido. Voy a tratar de ser breve porque si no voy a tener que invitarlos a cenar y son demasiados. En realidad debo empezar con los agradecimientos, que son muchos. En primer lugar, las palabras del señor decano, del profesor Villegas, han sido excesivamente generosas. Le estoy muy agradecido. También las palabras del director del instituto, el profesor Claps, realmente han sido una excelente introducción, y quiero referirme particularmente a los verdaderos homenajeados en este acto, que son los autores, los 75 autores del Liber Amicorum. Entre los ravioles del Zoom he podido detectar a el profesor Fulvio Santarelli, de la Universidad de Buenos Aires, que también tuvo la decisión empresarial editorial de editar esta obra, al profesor Albano de la Universidad de Buenos Aires, al profesor Sayán de Tucumán, al profesor Manuel Cornet, querido amigo, de Córdoba, a la profesora Quina de Buenos Aires, al profesor Rodrigo Padilla de Tucumán, al profesor Camilo Tale de Córdoba, a la profesora Weingarten de Buenos Aires, al profesor Valente de La Plata, al profesor del Torno también de La Plata, al profesor, por supuesto, Alfredo Ferrante de Pavía, a quien conocí en Chile, y por supuesto al profesor Danuso, que acaba de exponer, y tengo aparte dos personas. Primero, a
La sangre de mi sangre, mi hijo que está por ahí en el raviol número 41 probablemente, y al profesor Pérez Gallardo. Leonardo, realmente estamos acá por vos, así que vos tendrías que pagar la cena. Sin vos no hubiéramos tenido Libera Micorum, vos tuviste la idea, el esfuerzo y muchísima paciencia. Así que de todo corazón te agradezco, querido amigo, sigo aprendiendo de todo lo que vos exponés. Vaya también mi homenaje muy breve al gran Jorge Mosito Raspe. De él puedo decir que la primera obra que compré de contratos era un libro de él, La teoría de los contratos, de editorial Orbi Rosario, del año 1970. Siguió escribiendo hasta el año pasado. O sea, hay más de medio siglo de cultura jurídica que pasaron por sus manos. Todo mi homenaje más sentido por su desaparición. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué elegí este tema de derecho de retención? Ustedes pueden creer que porque yo lo elaboré para el código vigente, y es cierto, sí lo hice, pero no estamos por eso. Pueden creer también que lo hice también en el proyecto del año 98, y también es cierto, pero tampoco estamos por eso. Ni siquiera porque haya sido mi tesis doctoral en el año 80 y tantos, ni porque mientras era granadero, o sea, el servicio militar obligatorio, leyendo la obra de Llambías me quedé extasiado con el tema. Estamos acá, y voy a hablar de este tema, por algo que pasó cuando yo tenía 3 años. En la playa, una pelea con algún amiguito, que probablemente haya sido mi hermano, sobre de quién era el baldecito y de quién la pala, que terminó con mi padre, que era juez, diciéndonos, vos quedate con el balde hasta que él te devuelva la pala. Y así fue mi introducción verdadera al derecho de retención. He decidido hacer algunos puntos nada más, porque el tema es muy extenso, de modo que si ven que todo es un poquito separadito, discúlpenme, pero tengo que tratar de evitar por todos los medios posibles a tener que invitarlos a comer. El primer punto es qué cambios hay entre el Código de Vélez y el actual. Y bueno, en primer lugar, en el Código de Vélez el derecho de retención era un capítulo con 7 artículos, pero todo el código estaba regado de referencias específicas al derecho de retención. Y a veces había una discordancia entre lo específico y lo general. En el código vigente se superó haciendo solo 6 artículos de una parte general, y en ninguna otra parte del código se menciona el derecho de retención. De modo que todo debe extraerse e inferirse o deducirse según el caso de esos 7 artículos. Respecto de la legitimación, hay una legitimación amplia, una legitimación activa amplia en el Código Civil y Comercial de la Nación. En el sistema de Vélez, uno de los problemas que había era que uno se preguntaba, en aquellos supuestos en los que no estaba expresamente prevista la retención, ¿había derecho de retención? Y bueno, algunos decían que sí, otros decían que no, y por ahí, recurriendo a la parte general del derecho de retención, uno encontraba una respuesta. Ahora, como no hay supuestos específicos, toda la legitimación activa, que es muy amplia, está en la parte general de retención. Parte general, debo decir que el Código de Vélez fue el primero en el mundo en tener. Y al día de hoy,
solo hay, después del Código argentino, el Código de Japón de 1896, obra del profesor francés Boissonade y la parte de familia hecha por el profesor Tomei de japonés, obviamente, el BGB, el Código Civil Alemán, el Código de Suiza, y en los principales derechos europeos, España, Francia e Italia, no hay una parte general de retención, hay algo equivalente a lo que mezcló Vélez, que es supuestos particulares con una parte general. Desde el punto de vista de la legitimación activa, también hay una restricción que antes se infería del Código de Vélez, que era que el acreedor de una suma de dinero en una relación a título gratuito no podía ejercer el derecho de retención. Concretamente, el comodatario, aunque tuviese un crédito contra el comodante, no podía ejercer el derecho de retención. Ahora esto ha quedado como principio general. ¿Qué se puede retener? Y se puede retener solo, exclusivamente cosas. Ustedes me dirán, bueno, chocolate por la noticia. Es que en el mundo no es así. En el mundo, el BGB, por ejemplo, regula específicamente la retención de prestaciones, que es un poco nuestra exceptio non adimpletis contractus, ¿verdad? Es que en el origen primitivo del derecho de retención, por eso es que hasta los chicos de 3 años lo manejan, sin darse cuenta. El origen es sumamente natural, y a partir del derecho romano no estaba el derecho de retención, estaba el acceptio doli, de la que surgieron con la evolución, por un lado la exceptio non adimpletis contractus y por otro lado el derecho de retención. ¿Es posible retener prestaciones? Bueno, don Manuel Albaladejo, gran jurista español, sostenía que sí, Planiol y Ripert también, y Carlos Castañeda en Perú también, y en la Argentina Bibiloni, Borda, Espota y Llambías. O sea que el único que realmente dijo solo cosas parece que fui yo. Yo, Alejandro Vázquez, que es otro autor que escribió una excelente obra. Sin embargo, Llambías, cuando le tocó regular el tema en el anteproyecto de 1954, no tomó esa tesitura y solo mantuvo la retención de cosas. Es que a mí no se me ocurre de qué otra manera se puede retener una prestación, porque la retención debe ejercerse por la tenencia, y la tenencia es una relación real, una relación material, un sujetar la cosa. ¿Cómo puedo sujetar algo que es conceptual, que es ideal como una prestación? Que sean cosas implica una serie de consecuencias. Por ejemplo, uno no puede retener un inmueble por accesión si es que no retiene la cosa principal. Uno no puede retener un árbol si no retiene el inmueble en el que está plantado el árbol. Eso creo que son conceptos muy importantes. Y sobre la retención, sobre el objeto conceptual de la retención, parece mentira, pero tengo que recordar que no es posible la retención de personas. Esto para los novios y novias, La retención de personas no es posible. Sin embargo, hubo un caso de jurisprudencia en el sur de Francia en el que se intentó retener al alumno de un colegio porque los padres no pagaban la cuota. Por supuesto, se desestimó. Un supuesto especial interesante es la retención de cadáveres. Ustedes me dirán, pero doctor, ¿de qué nos habla? ¿Quién puede querer retener un cadáver? Bueno, la ley de partidas
expresamente establecía que los acreedores no podían retener el cadáver de su deudor. Pero el problema nuestro hoy no es ese. El problema nuestro hoy es que, porque en el caso de la ley de partidas, el causante, o sea, el cadáver había sido el deudor. En la situación actual tenemos que el deudor puede ser el heredero del causante. Y entonces el verdadero deudor está vivo y el causante, el cadáver, pasa a cosificarse de alguna manera. No es posible retener cadáveres. Hubo casos también en el sur de Chile, en Antofagasta, creo, no sé si está al sur, en realidad tendré que preguntarle al profesor Ferrante, que está acá, el querer retener el cadáver por una empresa de pompas fúnebres. Esto tiene un punto de inflexión delicado, que es que hay cadáveres que en algún momento pasan a ser como cosas. Por ejemplo, las momias. Las momias se venden, se alquilan, se cobra entrada para verlas, pero por otro lado, por ejemplo, Egipto este año ha hecho todo un desfile de momias de faraones, que iban de un museo a otro del Cairo, de modo que siguen teniendo una trascendencia más allá del objeto corpóreo. Y aquí va mi agradecimiento, Leonardo Pérez Gallardo, querido amigo, a que yo estaba en un problema jurídico hace 2 años, y vos me dijiste, eso se llama personalidad pretérita. Y a partir de allí pude seguir avanzando en el desarrollo del tema. Ahora, un tema complicado en el código nuevo es si la cosa retenida puede ser ajena o debe ser ajena. El código de Vélez se refería a cosa ajena y en principio es lógico porque hay alguien que me debe dinero y si me deben dinero es alguien que no soy yo, obviamente. Pero yo me puse a analizar en su momento el tema y llegué a la conclusión que como la propiedad no tiene nada que ver con la retención, no hay ningún obstáculo a retener la cosa propia. Ustedes me dirán, ¿cómo cosa propia? Y bueno, cosa propia, porque lo que está en juego es devolver la tenencia. Por ejemplo, si yo tengo un aparato de gran tecnología y lo doy en alquiler, y lo tomo en alquiler, me lo da en alquiler el señor que lo diseñó. Yo soy un mero usuario. Como es alta tecnología, me limito a usarlo, no lo entiendo. Y en algún momento el aparato se me descompone. Entonces, yo no puedo llevarlo a un taller mecánico, porque nadie lo va a entender. Tengo que llevárselo al locador, al dueño, que me dirá, no, mire, déjemelo que yo se lo voy a arreglar. Pero como se rompió por culpa suya, me dice, le voy a cobrar tantos pesos. Y allí si yo no le pago, él va a poder retener su propia cosa. Porque en realidad lo que está en juego es la existencia de la obligación de restituir la tenencia. Él no va a restituirme la tenencia de su propia cosa hasta tanto yo no salde la deuda. Esto está en el código vigente mediante la omisión de la palabra ajena. Como el código vigente no dice cosa ajena, queda librado la interpretación, y yo sostengo que es así, que el propio dueño de la cosa puede retenerla en la medida en que deba devolverla.
si tiene la carga, la obligación de devolverla, puede retenerla si es que hay un crédito que lo justifica. La cosa, dice el artículo 2588 del Código vigente, debe ser in commercium. Esto es un error. No es un error mío, sino que después que yo elaboré el borrador, la comisión, seguramente algunos de los importantes juristas que la integraron, habrán creído que estaba mal. Entonces tomaron una posición más conservadora y dijeron, no, tiene que ser in comercio, o sea, estar en el comercio. Este error está en el artículo 2588, pero yo creo que es un error clarísimo. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver la propiedad. El que la cosa esté en el comercio atañe a si la cosa puede ser vendida, regalada o no. Hay cosas que no están en el comercio y que sin embargo se otorga la tenencia. Por ejemplo, las playas en la provincia de Buenos Aires son cosas del dominio del Estado y sin embargo se otorgan en concesión a un balneario. El balneario tiene la tenencia de esa playa. Lo que el derecho de retención exige en realidad es que la tenencia esté en el comercio, no la propiedad de la cosa. La propiedad de la cosa no tiene nada que ver en el derecho de retención. Tan no tiene que ver que se puede retener la propia cosa. Otro error proviene un poco del arrastre del artículo 3878 del Código de Vélez, que en su momento fue modificado por la Ley 12296, en cuanto el código vigente exige que la cosa debe ser embargable. Yo pregunto, ¿para qué? ¿Para qué? Si en realidad al retenedor puede embargarla si quiere, pero si no le basta con mantenerla. El retenedor es el perro del hortelano, que no come él ni deja comer al amo. Es una figura antipática, pero es cierta. La retención se ejerce extrajudicialmente, sin necesidad de ninguna declaración, no solo judicial, sino extrajudicial. El retenedor no tiene por qué comunicarle al deudor de la cosa retenida que está ejercitando el derecho de retención. Claro que si es demandado en algún momento, va a tener que defenderse, y ahí sí, sin duda, va a tener que declarar todo lo que tenga. Entre paréntesis, en uno de los ravioles, estoy viendo acá abajo a mi amigo, un importante abogado penalista, Marcelo Habermel. Hola Marcelo, ¿cómo te va? El tema del derecho de retención es que lo pensamos los civilistas, pero lo resuelven los penalistas. ¿Puede el retenedor percibir un canon por el depósito de la cosa? Y sí, si yo tomo en retención un perro, no tengo por qué alimentar el perro al retenido. El perro lo deberá alimentar él. Si él no lo alimenta, yo puedo devolverle el perro o puedo pasarle la factura por la alimentación del perro. Hay otro problemita respecto de los frutos naturales. El código vigente, en el artículo 2590, dice que el retenedor puede, si quiere, percibir los frutos naturales e imputarlos a la deuda por capital y, en su defecto, por los intereses o a otros accesorios. Pero no está obligado a hacerlo. El mismo concepto se reitera en el artículo 1226 en el contrato de locación, con un error.
y nuevamente esto tiene que ver con la manera en la que se elaboró el Código Civil y Comercial, que es, vuelvo a insistir, como los estoy viendo ustedes ahora, ravioles. Uno hizo tal cosa, otro hizo tal otra, y no hubo demasiada coordinación, pese a que me consta que los esfuerzos se hicieron. Es muy difícil hacer una tarea así, pero siempre salta una liebre. ¿Por qué digo que hay un error? Primero, porque no debería repetirse el concepto. Segundo, porque lo que decía el proyecto originario en materia de retención era otra cosa. No hablaba de frutos, sino de provechos. Y acá viene una distinción tomada de la obra de Las Cosas, de Biondo Biondi, un importante autor italiano. El uso de una cosa no es un fruto. Fruto es lo que se paga por el uso. Los frutos naturales es la manzana. Civiles es lo que yo pago por el uso. Pero el uso no es un fruto, es un provecho, es una utilidad. En realidad, estudiando el tema en oportunidad de la tesis doctoral, hace 500 años, descubrí una institución que es la retención anómala o retención irregular. La retención irregular, a semejanza del depósito irregular o del dominio irregular, es retención pero diferente. ¿Por qué? Porque no es retención en estricto sentido, porque el retenedor puede usar la cosa para percibir el provecho e imputarlo a la deuda. Y tampoco es compensación, porque cuando recibe la cosa no tiene nada que compensar. O sea, en realidad en la retención irregular retiene para poder compensar. Si no, en materia de locación, el locatario, que porque el locador le debe una suma de dinero por una reparación que estaba a costa del locador, si la hizo el locatario y el locador no se la paga, no podría ejercer el derecho de retención, salvo como en el cuento de Cortázar, La casa tomada, que es como la casa estaba tomada, no se sabe bien por quién, se cerró la casa y se tiró la llave en una alcantarilla. Dice Cortázar, no vaya a ser que algún infeliz encuentre la llave y quiera ocuparla. No se sabe cuál era el temor que suscitaba la casa tomada. Eso no funciona así. El derecho tiene que proveer soluciones que permitan satisfacer rápidamente los derechos de ambas partes. El derecho del ex locador, deudor, es que le devuelvan la cosa. Y el derecho del ex locatario retenedor es cobrar su crédito. Y si no se permite al retenedor cobrar su crédito mediante el uso de la cosa, por ejemplo, yo pago 100 de alquiler, me deben 200, bueno, entonces ocupo la cosa, la utilizo durante 2 periodos, hasta satisfacer la deuda que tiene. No estoy obligado a hacerlo, pero puedo hacerlo. Y si puedo hacerlo, el derecho tiene que proporcionar el camino para hacerlo, porque si no hay un valor económico que se pierde. Se pierde el valor económico de la casa cerrada y no se satisfacen los derechos de ambas partes, ni del locador, deudor, ni del locatario retenedor. Esto ha sido expuesto en algún momento por un jurista brasilero de 1930, Medeiros da Fonseca,
y después de mi obra hubo algunos fallos de la Cámara Civil que le recibieron expresamente, en particular un fallo de la Sala A y otro de la Sala B. Otra curiosidad es que el retenedor, por primera vez en el proyecto del 98 y ahora en el código vigente, se establece que el retenedor no está obligado, está obligado a no usar la cosa retenida. Ustedes dirán, qué raro, si yo cuando estudié Derecho de Retención, lo primero que me dijeron los profesores es, pero cuidado, el retenedor no puede usar la cosa. Y es cierto, no puede usar la cosa, pero revisen el código de Vélez y van a ver que de ninguna manera dice eso. Y revisen toda la doctrina extranjera, los códigos extranjeros, y no lo van a ver, no lo van a encontrar. Lo único que lo menciona expresamente es en el derecho argentino, el código vigente, el proyecto del año 98, anteriormente el código de Japón, y en Francia se infirió de un artículo, el artículo 2079 del código francés, que se refiere al derecho de prenda. Y bien saben ustedes que el derecho de prenda no tiene que ver con el derecho de retención. Y para acercarme a la conclusión, quiero destacar que todo el derecho de retención se sustenta sobre la tenencia. Y si la tenencia cesa, aunque sea por acuerdo de partes, cesa la retención y no se puede retomar. O sea, si yo retengo una computadora y el acreedor me dice, ¿me la prestás que voy a llenar un formulario? Y digo, bueno, tomala, pero me devolvés en 5 minutos porque tengo que seguir ejerciendo la retención. Chau, ahí desapareció mi derecho de retención. Aunque hayamos pactado expresamente que me la devolvía para que yo siga reteniendo. Hay mucho más, pero el riesgo económico de la cena es muy grave para mi bolsillo. De modo que les dejo primero todo mi afecto, el agradecimiento al profesor Danuso por haber organizado este evento, y les dejo también una recomendación. Si en el transcurso del tiempo pasan por alguna playa del mar o del río y ven a dos chiquitos peleándose por el baldecito, no intervengan, porque seguro que puede haber allí el germen de una modificación legislativa importante. Les sugiero que no lo hagan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Leiva Fernández. Un gusto tenerlo acá y haberlo escuchado. Muchísimas gracias por su generosidad. Y antes de terminar con este seminario, vamos a volver a compartir la imagen de la obra junto con el código QR, a pedido del público nuevamente, que no pudieron escanearlo oportunamente, así que vamos a compartirlo nuevamente. Veo que allí está el índice también. Antes que el doctor Danuso le dé un cierre a este seminario, bueno, de mi parte agradecerles a todos los presentes por su tiempo, por la paciencia, y principalmente a los expositores, porque la verdad es un lujo escucharlos.
brillantes todos, y muchas gracias por su generosidad y por compartirla con nosotros. Doctor Danuso, lo dejo en uso de la palabra. Bueno, a título de cierre, agradecer a todos los presentes, por supuesto al doctor Luis Leiva Fernández por su predisposición, su generosidad habitual con nosotros, conmigo en particular, a los profesores de la casa que nos han acompañado, a los autores, a los expositores, por supuesto que nos han ilustrado mucho en la tarde de hoy, y a los autores que han estado presentes por allí. Creo que seguramente por error me refería al profesor Padilla como René. René, entiendo, es el padre, es Rodrigo Padilla, y bueno, en las limitaciones visuales que tengo, no estoy nuevamente. También no lo mencioné, al profesor Lucas Leiva Fernández, que ahí sí con mucho esfuerzo alcanzo a verlo, al profesor Santarelli, a la profesora Weingarten, al profesor Tale y a tantos otros que nos han acompañado en la tarde de hoy. También lo veo al profesor Sayán, así es que, bueno, mi agradecimiento personal e institucional por el acompañamiento de ustedes, y esperamos hayan disfrutado y aprovechado este seminario de Derecho Civil. Les dejo también un saludo de parte del decano, quien lamentó no poder quedarse para el cierre, pero tenía otros compromisos previamente asumidos. Así que, Luis, y muchísimas gracias, y bueno, un gran abrazo para todos. Esperemos pronto reencontrarnos en la presencialidad. Doctor, perdón, lo interrumpo nuevamente. Hay un grupo de alumnos que están interesados en hacer una pregunta, ¿puede ser? ¿Podemos habilitar? Sí. Profesor Leiva? Sí, ¿cómo no? Bueno. Que la envíen por chat en todo caso. O que la envíen por chat, yo la leo, o que habiliten sus micrófonos y hagan la pregunta. ¿Cómo no? No está habilitado el chat. Yo quise No está saludar. habilitado. Me tengo que retirar. Aprovecho para agradecerles a todos, muy amables, pero no está habilitado el chat, por eso les digo. Muchas gracias a todos, muy Bueno. amables. Buenas noches. Buenas noches, Fulvio, gracias. Que lo hagan, que se habiliten el micrófono, o a ver, allí habilitaron el chat. Esperamos las preguntas. Vamos a limitar las preguntas a 3 o 4 porque por razones horarias no queremos que esto se extienda demasiado, ¿sí? Si pueden, por favor, formular las preguntas vía chat. Sí, háganla vía chat Sí. Ya está habilitado el chat. Bueno, parece que
que no se concretaron las preguntas. No, en realidad yo le estaba preguntando, disculpe doctor Danuso, si podríamos formularlas verbalmente, porque a lo mejor por escrito se hace mucho más extenso que directamente haciéndola por este Bueno, medio. formule. Sí. Formule. Bueno, ante todo quería agradecerle al decano y a los organizadores de esta jornada por la oportunidad de disfrutar de un seminario internacional de este nivel, que nada tiene que envidiarle a cualquiera de las ponencias que pudimos disfrutar en el Congreso de Daños y Contratos de hace 2 años. Las puertas de la facultad siguen tan abiertas como en ese entonces, aunque el medio sea distinto, y nos mantenemos cercanos, y eso es muy grato a pesar de este contexto. Y felicitar al doctor Leiva Fernández por este merecido homenaje, y ya que estamos, preguntarle si está a su alcance y al alcance de su generosidad, además de todo lo que nos ha brindado en esta noche, si nos podría dejar una breve reflexión de lo que espera usted del derecho, de quienes lo ejercen, de ustedes que lo enseñan y de nosotros que nos estamos formando para seguir sus pasos. Me hace acordar a la pregunta que me hizo mi hijo cuando tenía 4 años. Yo lo estaba poniendo en el huevito de atrás del auto, estaba con delantal de jardín y me dice: papá, yo antes de nacer estaba muerto. Y yo me quedé helado. Entonces, esta pregunta también es tan difícil de contestar como esa. Le voy a dar impresiones. El derecho es algo que no se acaba nunca. Nunca se obtiene la verdadera justicia, siempre hay una injusticia. Por más bueno que sea el sistema, siempre hay alguna injusticia y hay que luchar por esa injusticia, para suprimirla, no hay remedio. Ser jurista no es ser abogado. Abogado es el que se queda noches trabajando porque tiene un vencimiento al día siguiente, el que tiene que soportar al cliente, muchas veces muy cargoso, el que tiene que explicarle que aunque él tiene razón, el juicio se perdió. Porque los clientes, si el juicio se pierde, creen que se pierde porque el abogado fue malo. Y si se ganan, cree que se gana porque él tenía razón, no porque el abogado sea bueno. De modo que es todo muy complicado. Sí quiero agregar algo que es, y le agradezco de todo corazón, pese al aprieto en el que me pone, que se lo agradezco, yo muchas veces me pregunté cómo llegué hasta acá. Porque yo lo último que hice fue en 1968, 67, salir del Colegio Guadalupe en Buenos Aires. Eso fue lo último. Después todo pasó sin darme cuenta. No sé por qué estoy acá. Sé para qué. Yo tuve una enorme fortuna de tener grandes maestros del derecho, pero grandes maestros. Tuve trato con Jean Vías, tuve trato con Molinario, tuve trato con Atilio y con Jorge Altarini, queridos amigos los dos. Cuando fui secretario de la comisión del año 98, todos los que estaban allí, la mayoría había sido profesor mío, pero yo ya era profesor titular de cátedra. Pero entre la titularidad de ellos, que habían sido mis profesores, y la mía, que era reciente, había un océano. Entonces yo en algún momento me pregunté, ¿cómo puedo de alguna manera acercarme al servicio? O sea, ¿cómo puedo ser útil? Y me di cuenta que ellos no sabían cómo se redactaba técnicamente una ley. Sabían muchísimo de derecho, mucho más que yo, pero no tenían la técnica sobre cómo se hace una ley para que produzca efectos, para que sea efectiva. De modo que ahí hice ese
máster en Pavía y acá en la Universidad Argentina, y aprendí eso. Yo lo que soy le debo todo a mis maestros. ¿Y por qué enseño? Por gratitud. A ellos no les puedo devolver nada ya. Todos, la mayoría, ya no están con nosotros y no tengo más que rezar por ellos, no puedo hacer nada. Puedo continuar la cadena, hacer por otros lo que hicieron por mí. Por supuesto, es solo un reflejo, no es la realidad. Ellos fueron grandes maestros, yo todavía estoy aprendiendo. Eso es lo que puedo decir. Gracias, doctor. Doctor, una última pregunta que hay en el chat, se la voy a formular. Estamos abusando de su generosidad. Al contrario. Si se puede ejercer el derecho de retención por deuda en un hotel. Sí, el derecho de retención en el Código de Vélez, uno de los casos específicos era el de las posadas. En esa época se llamaba, los hoteles eran más bien posadas, el concepto es el mismo, o sea, lugares donde uno se hospeda. Sí, es clarísimo. ¿Y sabe por qué? No solo eso, no solo el derecho de retención, sino que el derecho de retención genera además un privilegio. En el caso de las posadas, o sea, de los hoteles, es muy fuerte. ¿Y saben por qué? Porque el posadero, o sea, el hotelero, no tiene cómo, el posadero, pongamos por ejemplo, no ahora las contrataciones que se hacen por internet donde uno ve hasta el baño de la habitación que le va a tocar. Pero cuando uno va por una ruta a la noche y tiene sueño y ve una luz en el camino, entra y ahí se hospeda. Y no tiene cómo uno saber si el hotel es honesto o no es honesto, si son ladrones o no son ladrones. Y el hotelero tampoco tiene cómo saber qué es lo que ingresa usted al hotel. De modo que las cosas que ingresan son la garantía del hotelero. El derecho de retención es la mejor garantía no pactada. Así que sí, sin duda que sí. Bien. Y la tercera pregunta, si cumplimos con nuestra palabra, dice, el contratista de una obra prehorizontal, en caso del no pago por parte del comitente, ¿puede retener la cosa? O sea, la entrega de la obra. Yo he tenido casos de retención de inmuebles, de modo que les diría que si se puede retener todo un inmueble, un edificio, también se puede retener la obra, siempre que el director de obra haya recibido de alguna manera fáctica no solo la posibilidad de trabajar en el predio, sino tener el control de la obra, por ejemplo, poniendo un obrador, que es un cerco. Si hay un obrador, que es el cerco que se pone delante de las obras, el que en realidad está decidiendo si se entra o no se entra, cuándo se entra y quién entra, es el capataz de la obra, el contratista, no es el propietario. De modo que si la obra, si no le pagan en tiempo, él podría perfectamente retenerlo. Sí, claro que sí. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Al contrario, gracias a usted. Un gusto. Muy bien. Bueno, con esto damos por concluida la actividad de esta noche. Agradecemos nuevamente la presencia de todos y esperemos verlo en un próximo encuentro. Esperemos sea presencial. Un gran abrazo para todos y buenas noches. Muchas gracias. Muchas Buenas gracias. noches a todos. Buenas noches. Un saludo. Muchas gracias.